Ve abriendo por favor ahí tu Biblia en Marcos capítulo 12, versículo 35. Oremos. Papá, gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, de estar como familia y como decía Eric, Señor, y como siempre se hace en tu iglesia Horizonte, nos juntamos para aprender de tu palabra, pero no solamente para aprenderla, sino para llevarla a la práctica, Señor. No solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Y pedimos, Señor, en esta hora que tú hables a nuestro corazón y que esto, Señor, lo podamos poner por práctica en nuestra vida diaria. Aquí estamos, Señor, úsanos para tu gloria y quita cualquier palabra, Señor, que no provenga de ti. Aquí estamos, Dios, que esta sea para tu gloria. Amén y amén. Bien, hay que recordar un poquito de lo que estaba pasando en versículos anteriores. Y hemos estado viendo que desde el capítulo 11, cómo es que se acercaban a Jesús para hacerle diferentes preguntas, para cuestionarle. Y sobre todo le empiezan a cuestionar después de que Jesús llega al templo, ¿recuerdas? Llega al templo y les avienta el changarro a un lado. Jesús le dice, ¿saben que han convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones? Entonces vienen los jefes de los sacerdotes y le preguntaban, oye, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y Jesús les contestaba con otra pregunta. Y de modo que si a Jesús no le contestaban esa pregunta, Jesús decía, ¿sabes qué? Entonces yo tampoco te voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Pero después vinieron y enviaron a fariseos y a herodianos y le hacen nuevamente otra pregunta acerca de qué opinaba Jesús de dar impuestos al César. Y Jesús también le responde nuevamente con una pregunta y les enseña una moneda y les dice, ¿de quién es la cara que está en la moneda? Del César. Y Jesús le responde bien fácil, ¿sabes qué? Da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no contentos, estos cuates realmente nada más estaban buscando una fallita en Jesús para poder hacer algo, para poder decirle algo y atraparlo. Mira, después de eso vienen los saduceos y le plantean un problema acerca de la resurrección, ¿recuerdas? De la mujer viuda, de los 7 hermanos. Y Jesús también les contesta. Y por último se acerca un maestro de la ley y le pregunta, ¿cuál de los mandamientos es más importante? Y es lo que vimos hace 8 días tú y yo. Y Jesús le responde, ama al Señor tu Dios, ahí en el versículo 30, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y mira lo que pasa en el versículo 34 de ahí del capítulo 12. En la parte última, dice, y ya ninguno ¿qué? Osaba preguntarle, porque cada vez que se acercaban a Jesús, Jesús tenía una respuesta exacta. ¿Tú crees que iban a poder esos cuates con Jesús siendo Dios? Claro que no. Y mira, cuando yo estaba leyendo esta parte, para mí fue súper interesante. Te voy a dar antes el mapa del sermón. El primero es una pregunta que lo vamos a ver del versículo 35 al versículo 37, donde Jesús les está haciendo una pregunta y ahora sí que los pone como que a pensar. Después, en la parte 2 del sermón vamos a ver una advertencia del versículo 38 al 40 y una enseñanza del versículo 41 al 44. Si me preguntas cómo se llama este sermón, lo anunciaron en redes sociales como una pregunta, una advertencia, una enseñanza. No me quebré tanto como la cabeza para ponerle un nombre, porque realmente Jesús va a lanzar una pregunta. Y yo leía esto y dice en el versículo 35, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y yo dije, con esta se los va a echar, con esta van a quedar y yo decía, ahora sí, ahí va la de Jesús. Pero sabes que cuando Jesús hace esta pregunta, y lo vamos a ver más adelante, no era esta pregunta como las que le hacían a él, que buscaban un error para decirle algo, sino que Jesús tenía algo más, quería mostrarles algo más a ellos. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez te han cuestionado acerca de algo y tú dices, claro, lo sé? Y respondes, pero no contabas con la astucia de la otra persona de que iba a usar tu respuesta para enseñarte algo. Si tú has estado cerca del pastor Jacobo, sabes qué es eso.
Si tú has estado cerca del pastor Jacob, sabes qué es eso. Y mira, es lo que va a hacer Jesús. Aquí en el versículo 35 al 37, la pregunta que Jesús les hace es esta: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Jesús les estaba hablando de algo que ellos sabían. Jesús no les estaba hablando de algo desconocido, les estaba hablando acerca del Cristo, del ungido, del Mesías. Y vamos a ver que ellos creían saber bien quién era el Cristo, tenían como la teoría de quién era el Cristo, pero en realidad no lo sabían. Y te voy a pedir que vayamos a Mateo 22, 41, porque también nos da esta misma escena, pero de otra manera. Mateo 22, 41. Dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les lanza esta pregunta diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y ellos le respondieron: ¿de quién? Pero ellos no se esperaban lo que Jesús les iba a enseñar a continuación. Vamos a volver por favor a Marcos. Dice: enseñando Jesús en el templo les preguntaba: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Y checan el versículo 36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. Y algo que hay que notar aquí es esto: el mismo David escribiendo este salmo, si quieres anotar por ahí, es el Salmo 110. Podemos ver a Jesús reconociendo al Espíritu Santo como aquel que inspiró a David a escribir esto. No fue algo que David se sacó nada más de la mente o que se le ocurrió: ay, sí, bien feliz, estaba acá bien triste o estaba acá haciendo sus canciones. No, el Espíritu Santo inspira a David para poder decir esto. ¿Y qué es lo que dice ese salmo? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Esto es algo muy, pero muy, muy interesante, porque David está reconociendo que hay alguien superior a él. Hay alguien superior a él. Y esto también es muy importante porque si recuerdas, en aquellos días vivían en un tiempo o la sociedad era patriarcal. Siempre se hacía lo que el padre decía. El padre venía a ser como un jefe. Aunque los hijos fueran ya mayores, el padre o el patriarca nunca le llamaría a su hijo Señor, ¿verdad? No le podría llamar Señor porque él era el Señor. Entonces David, siendo rey de Israel, dice: dijo el Señor a mi Señor. Está reconociendo que Dios, que Jesús, que el Mesías, que el Cristo es superior a él. Y Jesús les está mostrando esto. Y realmente Jesús en su humanidad era hijo de David, pero David está reconociéndole, inspirado por el Espíritu Santo, como Señor. El Cristo, el Mesías, Jesús, es el cumplimiento de la profecía de la simiente de David dada en el Antiguo Testamento. Jesús, cuando les estaba diciendo esto, no les estaba hablando a estos fariseos de algo desconocido. Ellos conocían bien la ley. Y lo encontramos en 2 Samuel 7:12. Te lo voy a leer rápido. Natán le está dando una profecía a David acerca de esto. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, a Jesús, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa en mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, dice, no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité delante de mí. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Sabes? Los judíos vivían esperando esto. Vivían esperando a este Cristo. Vivían esperando a este Mesías que viniera y les librara de ese yugo de Roma. Pero ¿sabes qué? No era lo que ellos pensaban. Jesús vendría a libertarles de algo mucho más hermoso, y es de sí mismos, de su corazón, de una mala manera de vivir. Jesús les estaba diciendo aquí: yo soy el Mesías prometido. Jesús era de la simiente de David. Mateo, en la genealogía,
da muestra de que Jesús verdaderamente es descendiente directo de David a través de José. Y también lo puedes revisar ahí en Lucas, en el capítulo 3. Es padre saber esto. ¿Por qué? Porque Jesús fue llamado Señor, Hijo de David varias veces por gente que le buscaba por fe, misericordia o por sanidad. En Mateo 15:22 se acerca una mujer con él y le dice: Señor, Hijo de David, mi hija está siendo atormentada por un demonio. Checa eso, le está diciendo Señor, Hijo de David. En Mateo 20:30 vemos a esos dos ciegos también gritando: Señor, Hijo de David. Bartimeo, cuando también le dice Jesús, Hijo de David, ¿qué es esto? Ellos, al llamarle Señor, estaban expresando, ¿recuerdas? Lo que es, Él es el jefe, su dominio, su poder, su gloria. Y al llamarle Hijo de David, ellos estaban diciendo: Él es el Mesías. Ellos, en su necesidad, estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Le decían: Señor, tú estás encima, eres Hijo de David. Esta promesa que nosotros sabíamos acá en Samuel, que se le había dado a David, tú eres esa promesa. Y después de esto es como, puedo imaginar tal vez a Jesús diciéndoles, es como: ¿ya entienden esta verdad acerca del Cristo? Y ahora tú puedes decir: chido, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? La misma pregunta que hoy te puedo hacer a ti: ¿entiendes la verdad de Cristo? ¿De cómo eso repercute ahora en ti y en mí? Y la verdad es esta: que ese Jesús, ese Cristo, fue el Salvador enviado por Dios para morir en una cruz y al tercer día resucitar, venciendo al pecado y a la muerte, y de esta manera reconciliarnos con el Padre y prepararnos para vivir una vida eterna a su lado. Esta es la importancia de esta pregunta. Más adelante esto tendría sentido, y más adelante vamos a llegar a esa parte donde Jesús muere en aquella cruz. Una pregunta: ¿reconoces que Él es el Señor? ¿Que Él es dueño? ¿Que Él es supremo? ¿Que Él es el que controla todo? Porque a veces pasamos la vida como estos fariseos, como estos escribas. Tenían a Jesús, ahí lo tenían, escucharon, vieron sus milagros, vieron todo lo que Él hizo, le estaban esperando, pero había algo que les tapaba, había algo que los cegaba. No podían ver a ese Jesús glorioso. Y Jesús aquí les está diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el Cristo. Y mira cómo termina. Dice: y una gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Ahora, del versículo 38 al 40, Jesús nos da una advertencia. Y lo voy a leer. Dice: y les decía en su doctrina: guardaos ¿de quién? De los escribas. Y quiero decirte más o menos quiénes eran los escribas. Estos eran los que preservaban, interpretaban la ley y la aplicaban a la vida cotidiana. Y obviamente ellos la aplicaban a su conveniencia. Enseñaban ellos la Torá y la ley a los estudiantes, y como distintivo de su privilegiada condición social, vestían ropa como la nobleza. Era muy holgada, muy amplia, y usaban túnicas adornadas. La gente los respetaba y les llamaba rabí, y se ponían de pie cuando ellos pasaban por las calles. En pocas palabras, ellos eran los eruditos de la ley, eran los que sabían más. Y mira cómo los describe aquí. Es muy interesante, porque Jesús nos dice: guárdense de ellos, que gustan andar con largas ropas y aman las salutaciones. Esto era cuando ellos estaban en la plaza y ellos pasaban, la gente se paraba y les decía: rabí, rabí, que es maestro. Era una posición, les gustaba que el reconocimiento, que los demás les reconocieran eso. Dice: les gustaba andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas. También dice que aman las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Creen que tienen cierto, o creían que tenían cierto estatus. Número 3, dice que devoraban las casas de las viudas. Se aprovechaban
Sí, ellos se aprovechaban de los más débiles. Por eso es que Jesús les dice, ustedes son los que devoran esas casas. Antes un maestro judío, alguien como ellos, no podía ser pagado, no le pagaban, pero sí podía recibir regalos. Entonces ya te imaginarás, todos andaban bien felices tratando de conseguir esos regalos. Y dice que por pretexto hacen largas oraciones. Su oración no era sincera, realmente lo hacían por espectáculo. Creían que al orar más extenso, al orar más, tal vez más fuerte duré 1 hora orando, creían que eran más espirituales. Y sabes, Jesús en Mateo 6 nos enseña esto. Guárdense, nuevamente está la palabra, guárdense de hacer su justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Notas algo bien parecido con ellos? A ellos les gustaba vestirse con ropas bien padres y les gustaba orar en las plazas y así bien largo, y ay, qué espirituales son ellos. Amaban que les dijeran cuando iban caminando, rabí, rabí. Pero Jesús no nos enseñó así. Dice Jesús, guárdense en Mateo 6:1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y en versículo 5 dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, nuevamente para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es esto? Jesús nos está dando esta indicación, nos está dando esta advertencia, y lo primero que nos dice es, guárdate. Yo le puse aquí, ¿te estás guardando o te estás convirtiendo en un pequeño fariseo? Ahora, ¿cómo sé que me estoy convirtiendo en un pequeño fariseo? Contesta esas siguientes preguntas. En tu caminar con Dios, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué buscas? ¿Amas más su presencia y la dicha de caminar con Él? ¿O amas el reconocimiento, el estatus que te da porque según tú ya sabes mucho de su palabra y crees merecer algo? Te está diciendo, apártate de eso, guárdate de eso, no te contamines. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos pasa y nos vamos convirtiendo en pequeños fariseos y creemos que ya porque venimos a cierta denominación, venimos a cierta iglesia, venimos a esto, ya nos da mayor caché y queremos que nos digan, oh sí, él sí va a una iglesia, bien padre. Cuidado, no te conviertas en un pequeño fariseo. Recuerda, ¿cómo puedes mantenerte de esta manera? Contesta estas preguntas bien simple. En tu caminar con Dios, ¿qué es lo que más amas y qué es lo que estás buscando? Si amas su presencia y la dicha de caminar con Él, o amas el reconocimiento y que la demás gente te vea y te diga, tú sí haces esto, tú sí haces lo otro. En Mateo 23:5, vamos por favor ahí. Mira cómo los está describiendo Jesús. Está hablando acerca de los escribas y los fariseos. Nuevamente Jesús habla y dice en el versículo 5, 23:5, antes, hablando de los escribas y fariseos, ellos hacen todas sus obras, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias, que eran como unos pequeños estuchitos que ellos tenían para guardar ahí las palabras, la ley, y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y nuevamente dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen maestro, maestro. Ellos realmente no estaban buscando que esa ley, no estaban buscando seguir esa ley. Ellos querían aprovecharse de eso que ellos tenían y el estatus que tenían delante del pueblo para poder hacer lo que les venía en gana. Pero en el versículo 8 dice, pero vosotros, mira, y dice Jesús, de verdad tú no quieres que te llamen rabí, porque solamente uno es nuestro maestro. ¿Sabes quién es nuestro maestro? Cristo, Jesús. Dice, y todos vosotros son hermanos, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. De ahí que cuando alguien va y le dice a alguien, papá, él no es tu papá, solamente tenemos un Padre,
y es aquel que está en los cielos y que también está aquí con nosotros. Dice, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y Jesús nos enseñó de esta manera. Lo que buscaban estos cuates era el reconocimiento y era que les sirvieran. En el 11, Jesús dice ahí en Mateo 23:11, el que es el mayor de vosotros, o el que quiera ser el mayor también de vosotros, tiene que ser ¿un qué? Un siervo. Así que tengamos cuidado de convertirnos en pequeños fariseos y pensar que porque yo ya cursé tal cosa, porque yo ya voy a todos los cultos, porque yo ya me estoy portando bien. Tengamos cuidado de creernos esto. Tú estás aquí por gracia de Dios nada más y por lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. Y también termina en Marcos con esto: estos van a recibir mayor condenación. Vamos a volver a Marcos, por favor, otra vez. Y lo tercero que Jesús nos enseña, nos muestra una escena padrísima. Nos muestra una escena padrísima y quiero leerte esta escena nuevamente. En el versículo 41, ¿ya estás? Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, echó todo su sustento. Jesús está usando esta escena y de hecho es como padrísimo que Jesús les viene hablando a los escribas, a los fariseos, le está diciendo: ustedes son los que devoran las casas de las viudas. ¿Y quién crees que aparece en la escena? Una viuda. Y esta es más o menos la escena. Antes investigué un poquito acerca del arca de la ofrenda. Dice que estas eran de bronce y parecían tener forma de trompeta. Si tú has visto una trompeta, al final tiene como una abertura así. Dice que estas eran de bronce, de modo que cuando la gente echara sus monedas, más o menos se podía dar una idea de cuánto se echaba por el ruido. Y más o menos lo que pasó o lo que se vio fue esto: llegaban los ricos y lo echaban ahí, pero de repente llega, estas me las dieron hace poquito, son de 10 centavos, ¿sí las alcanza a ver? Pero de repente llega una viuda, llega de esta manera y no se escuchó así, se escucha así. Y vamos a ver algo tan hermoso que Jesús nos está mostrando el día de hoy. Quiero que tengas en cuenta algo. En el versículo 42 dice: y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. A mí me dejó igual, porque yo dije: ¿a cuánto equivale? Estuve investigando un poquito y 2 blancas era tal vez la moneda más pequeña que circulaba por ahí. Y dice que viene esta viuda y tenía 2 nada más, 2, y ¡paz! Las deposita ahí. Ojo, porque ella pudo haber echado una, nada más, y haberse quedado con la otra, ¿verdad? Pero no, ella echó todo. Imagina esta escena: muchos ricos llegaban y echaban sus monedas, y dice que muchas veces hacían tocar trompeta para que todos los vieran y ¡paz! Dejaban caer todas sus monedas y aquel bronce sonaba y sí, véanme que yo estoy dando tanto. Muchos ricos llegaban y echaban sus monedas, y la viuda solamente llegó y le hizo simplemente, así se escuchó. Entonces Jesús aprovecha eso para decirle a sus discípulos y les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Y pon atención en eso. Le está diciendo: echó más que todos los que vinieron y depositaron en el arca. Ella echó mucho más.
Y no sé, siempre es como mi duda siempre como que trato de ver un poquito más allá y diría por ahí alguien, me gusta un poquito jugar con eso, es como, no lo dice, pero tal vez Pedro fue el primero que se le quedó viendo y como que le iba a decir, oye Señor, y Jesús volteó a verlo con una mirada tan tierna y mejor guardó silencio. O tal vez Judas se quedó con la cara de ¿qué? Si ella nada más escucharon 2 moneditas así y todos los demás han dado mucho, abundante. Pero Jesús explica, dice, por eso es que ella echó más que todos. Y en el versículo 44 lo dice, porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ella no sabía si al ratito iba a comer, si mañana iba a comer, pero dice que ella no dio de lo que le sobraba. Pregunta, ¿qué le estás dando a Dios tú? ¿Te estás dando de lo que te sobra nada más? Y ay, Gadiel, ¿por qué hablas de dinero? Porque nos está hablando de esto también. Pero en tu tiempo, en tu vida devocional, ¿qué es lo que le estás entregando también a Dios? ¿Qué es lo que tú le estás dando a nuestro Señor? Esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús nos da algo muy hermoso aquí, y es que enseña a sus discípulos y hoy nos enseña a nosotros que el valor de la ofrenda no se va a basar en la cantidad, sino en la disposición de tu corazón. El valor de la ofrenda no se basa en la cantidad, sino en la disposición de tu corazón. Oye, Gadiel, entonces ya no voy a dar mucho, mejor voy a dar poquito. No, como que no estamos entendiendo. A Dios no le importa tanto el dinero, a Dios le importa ver tu corazón y cómo es que tú lo estás haciendo. O ahora entonces tengo que dar todo lo que tengo como lo dio la viuda. No, aún no hemos terminado de entender. Jesús nos enseña aquí que Dios no necesita nuestro dinero. De lo contrario, entonces la cantidad que tú dieras sería más importante para Dios y no tu corazón. Él no ve lo que mira el hombre, Él ve lo que hay en tu corazón. Sea mucho, sea poco, Dios ve tu corazón, no importa la cantidad. Está bien, dice la palabra de Dios que cada quien dé como propuso en su corazón. Mira, Dios no quiere que estés así como que ay, me voy a quedar sin quincena. Dios no necesita para empezar nuestro dinero, pero Él nos enseña una disposición del corazón y una actitud como esta viuda. ¿Cuántos tendríamos esta actitud de esta viuda? De su pobreza, de lo poco que tenía, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Aquí en Horizonte, lo acabamos de decir, nosotros damos en amorosa obediencia y adoración a Dios. Por eso es que tú y yo damos, por apoyar, para llevar también el evangelio, cosas que Dios está haciendo, no nada más aquí en México, sino en otras partes del mundo, y para también sostener la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Ahora sabiendo que tú conoces al Cristo y lo que eso repercute ahora en nosotros, que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados y que algún día estaremos con nuestro papá Dios morando por una eternidad. Y tú el día de hoy puedes estar como estos fariseos pensando que crees conocer bien a Jesús, pero tal vez no le has conocido totalmente. Y es lo que Jesús te está diciendo hoy. Aquí estoy, yo soy el Cristo. Lo que se hablaba y lo que se está hablando aquí, de mí hablaban. Aquí estoy. De hecho, si vamos un poquito más atrás, te voy a invitar que vayas por favor al versículo 32 de ahí de ese capítulo 12. Y lo vimos hace 8 días. Se acerca este escriba y le pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y a Jesús le responde. Y el escriba, fíjate lo que dijo: Maestro, wow,
verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, pero te falta un cachito. No estás lejos, o sea, ya casi estás, pero te falta entender esto. Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. ¿Te estás guardando de esa levadura? ¿Te estás guardando de esto que hacían los escribas? ¿Gustas andar de esta manera como ellos andan, y creyendo mucho, y creyendo que tú sí puedes por esto, y creyendo que tú sí puedes por lo otro? ¿O realmente simplemente te deleitas en Dios y en su palabra y el caminar con Él? ¿Y qué estás dando a Dios? ¿Estás dando con un corazón alegre? ¿Estás dando como esta viuda que está echando más que todos los que han echado en el arca? Y te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás y podamos orar a nuestro Padre y podamos tal vez pedirle perdón porque no hemos sido diligentes en alguna de estas partes. Hemos creído conocerle y realmente podemos decir: sí, Señor, bien padre, qué chido, tú respondiste súper bien. Pero tal vez estamos cerca nada más del reino de Dios y no estamos habitando en el reino de Papá Dios. O tal vez puede ser que hemos estado actuando como pequeños fariseos, como pequeños escribas. Él nos da una advertencia: cuídate, guárdate de eso. Y para eso está Jesús. Cuando tú vives a los pies de Jesús, te olvidas de todo eso. Nada importa más que Él. Y Papá Dios, aquí estamos. Muchos tal vez pidiéndote perdón, Señor, porque queremos conocerte, creemos saber todo acerca de ti, Señor, y la verdad, Señor, y tú nos evidencias como lo hiciste con estos fariseos, Señor. Perdón porque también no te hemos tenido como Señor. David siendo Señor, siendo el rey, él te decía Señora. Él sabía, Señor, que había alguien más que él. Papá, y ayúdanos a tener y estar conscientes de eso, que hay alguien más que nosotros y que nosotros no somos el centro de todo. Aquí estamos, Jesús, y guárdanos de ser como estos escribas, estos fariseos que amaban las adulaciones, que amaban el que les dijeran esto, el que les dijeran lo otro. Líbranos de sentirnos más que otros, porque como lo han dicho muchas veces y lo ha dicho nuestro pastor aquí, al pie de la cruz todos somos iguales, Señor, y tenemos la misma necesidad, y esa necesidad es de ti. El domingo lo vimos. ¿De qué nos podemos jactar, Dios? Si nosotros, siendo olivos silvestres, tú nos hiciste parte de ese olivo, de esa raíz. ¿De qué pudiéramos jactarnos, Señor? Y ayúdanos a tener un corazón como lo tuvo esta viuda. Un corazón que dé con el corazón correcto y con la actitud correcta, Señor, sabiendo que no necesitas de nuestro dinero, papá, y que te pudiéramos ofrecer tantos miles, millones, Señor, pero si nuestro corazón está en otra parte y está volando por allá, Señor, no cuenta. Así que aquí estamos, Dios, ayúdanos a tener un corazón como el de esta viuda, que no dio de lo que le sobró, sino que dio de lo que ella tenía y lo hizo con todo su corazón, sabiendo, Señor, que tú estarías ahí. Así que aquí estamos. Ayúdanos, Padre, a poder llevar esto a la práctica en estos días que restan de la semana. Y papá, aquí estamos. Úsanos para tu gloria.